Cuando la fe es puesta a prueba. El drama de Abraham e Isaac. ¿Alguna vez has enfrentado una decisión tan difícil que parecía imposible de tomar? Ahora imagina que Dios te pide sacrificar lo que más amas. Esta es la historia de Abraham, un hombre de fe extraordinaria, que fue puesto a prueba de una manera inimaginable. Hoy, vamos a sumergirnos en la historia del sacrificio de Isaac y descubrir lo que esta narrativa nos enseña sobre la fe, la obediencia y el profundo misterio de la voluntad de Dios. Para entender la profundidad del sacrificio de Isaac, primero debemos sumergirnos en la vida de Abraham, un hombre cuya fe sería puesta a prueba de maneras inimaginables. Abraham no era solo un líder de su tribu, era un hombre que, a los ojos de Dios, poseía una fe inquebrantable. Pero esa fe no vino sin pruebas. Abraham y su esposa, Sara, vivieron años y años de dolorosa espera, llevando en sus corazones la promesa divina de que serían padres de una gran nación. Pero al mismo tiempo, la cruel realidad de su esterilidad los desafiaba todos los días. Eran ancianos, y el sueño de tener un hijo parecía imposible. Entonces, contra todas las probabilidades, lo imposible sucedió. Cuando Sara tenía 90 años y Abraham 100, la risa invadió sus vidas. Nació Isaac, un hijo que representaba no solo la realización de un deseo de toda una vida, sino también el cumplimiento de la promesa de Dios. Para Abraham y Sara, Isaac era mucho más que un hijo. Él era el símbolo vivo de la fidelidad de Dios, la prueba de que el Señor era fiel a sus promesas. Isaac trajo luz y esperanza a las vidas de Abraham y Sara, que ahora podían ver un futuro brillante, un legado que dejar. Abraham, que había esperado toda una vida por este momento, veía en Isaac el cumplimiento del plan divino, la continuidad de su linaje. La vida parecía estar finalmente en paz. Los años de dolor e incertidumbre parecían haber quedado atrás. Pero esa paz no duraría. En una noche silenciosa, Abraham escuchó una voz que sacudiría los cimientos de su fe. Dios, que había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación, ahora pedía lo impensable. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría. Ofrécelo allí como holocausto en uno de los montes que yo te mostraré. Imagina el torbellino de emociones que debió inundar el corazón de Abraham en ese momento. ¿Cómo podría él, un padre que había esperado tanto por su hijo, ofrecer a Isaac como sacrificio? ¿Cómo reconciliar esa orden con la promesa que Dios había hecho? La lucha interna de Abraham fue una batalla entre la razón y la fe, entre el amor por su hijo y la obediencia a su Dios. A pesar de todo, Abraham no dudó. A la mañana siguiente, se levantó, preparó el asno, llamó a 2 sirvientes y junto con Isaac, partió hacia el lugar que Dios le había mostrado. Cada paso que Abraham daba hacia el monte Moría era una manifestación de la fe que lo sostenía, pero también del amor incondicional que sentía por Dios. Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso a su amado hijo, porque creía que, de alguna manera, Dios proveería. Después de 3 días de viaje, 3 días de un doloroso silencio y reflexiones amargas, finalmente llegaron al monte Moría. Abraham, con manos temblorosas y un corazón aplastado por la angustia, comenzó a construir el altar. Cada piedra que levantaba era como un golpe en su alma, pero continuaba, guiado por una fe inquebrantable. La fe de que, de alguna manera, Dios proveería, incluso cuando todo parecía perdido. Cuando la leña estuvo lista, Isaac, con una pureza que solo un niño podría tener, miró a su padre y preguntó: «Padre, el fuego y la leña están aquí, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Estas palabras cortaron el corazón de Abraham como una cuchilla afilada. Sabía que la pregunta inocente de su hijo pronto recibiría una respuesta que jamás olvidaría. ¿Qué pasó por el corazón de Abraham en ese momento?
cómo consiguió reunir fuerzas para atar las manos de su hijo, a quien tanto amaba. Mientras ataba a Isaac, el tiempo parecía detenerse. El amor y el dolor se entrelazaban en sus ojos mientras hacía lo que ningún padre debería ser capaz de hacer. Abraham levantó el cuchillo, el brillo del metal reflejando el sol naciente. Ese momento fue de una tensión abrumadora. El peso del cielo parecía caer sobre él. Abraham estaba a un paso de perderlo todo, pero su fe no vaciló. Estaba dispuesto a seguir hasta el final, a obedecer la orden de Dios, incluso si eso significaba sacrificar a su propio hijo, su bien más precioso. Entonces, en el último instante, cuando todo parecía perdido, la voz de Dios resonó desde el cielo. «Abraham, Abraham». Y con ese llamado, todo cambió. Abraham, con el cuchillo aún en la mano, se detuvo de inmediato, el alivio mezclado con la confusión. Dios lo había detenido, y en ese mismo momento, Abraham escuchó lo que tanto deseaba. «No extiendas tu mano contra el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado tu hijo, tu único hijo». Al mirar a su alrededor, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Dios había provisto un sustituto, una ofrenda en lugar de su hijo. Abraham, con el corazón rebosante de gratitud y alivio, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio, no en desesperación, sino en una adoración profunda y sincera. El monte Moria se convirtió en un símbolo de la provisión divina, donde la fe de Abraham fue puesta a prueba y la fidelidad de Dios fue demostrada. Abraham descendió de la montaña no como un hombre quebrado, sino como un hombre cuya fe había sido refinada como el oro. Había demostrado su devoción a Dios, y en respuesta, Dios había demostrado su fidelidad a Abraham. Este episodio no solo fue una prueba de fe, sino una demostración del amor incondicional de Dios, que más tarde daría a su propio hijo como sacrificio supremo por la humanidad. El sacrificio de Isaac es una de las historias más poderosas y desconcertantes de la Biblia. Nos desafía a reflexionar sobre la profundidad de la fe y la obediencia. Abraham estaba dispuesto a entregar a Dios lo que más amaba, confiando en que Dios tenía un propósito mayor. Este episodio también anticipa el sacrificio final que Dios haría al entregar a su propio Hijo, Jesucristo, por amor a la humanidad. Para nosotros, esta historia plantea preguntas difíciles. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando Él nos pide algo que no comprendemos? ¿Tenemos el coraje de seguir su voluntad, incluso cuando parece llevarnos al sacrificio? La historia de Abraham e Isaac nos recuerda que la verdadera fe implica una confianza absoluta en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Si esta historia de fe y obediencia te ha tocado, no olvides darle un like a este video y suscribirte al canal para más contenidos que exploran las grandes lecciones de la Biblia. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre el poder de la fe y la fidelidad de Dios. Deja tu comentario abajo y cuéntanos, ¿qué significa esta historia para ti?